Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida nuevamente a este lugar, a este pequeño espacio que es tan querido a nosotros y cada vez nos gusta más a todos los que participamos. Se comparte mucho, eh, se, se intercambia y tenerlo al profesor Ricardo Caballero Aquino hoy acá es un gran honor y me trae gratos recuerdos de nuestra época en la universidad, que disfrutábamos tanto cuando él tenía un peinado afro. El pelo negro, Pelo negro, los bigote bigotes negro. negros. Yo también, pero yo me tiño. Bueno, así que el profesor, todo el espacio es suyo. Creo que ya sabemos todo lo que es la temática de este encuentro de libros vivos. Usted se convierte en un libro que empieza a hablar y nosotros los lectores le escuchamos, le leemos entre comillas. Exacto, y Y cuando quieran, ya queda para la posteridad porque queda grabado en el canal de YouTube de la Biblioteca del Congreso. eso es muy lindo porque queda a mano para los estudiantes y para los estudiosos y alguna gente interesada. Así mismo, esa es la idea. Hay varias razones para estudiar historia. La mayoría de la gente eran escritores frustrados que no tenían la imaginación necesaria, entonces se van a la historia, encuentran los argumentos para venir a escribir los cuentos cortos, las novelas. Así. En el caso mío, yo conseguí una beca enseñando en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Asunción. Conseguí una beca que era Fulbright para hacer estudios de posgrado en Estados Unidos alrededor del idioma inglés, porque nuestra facultad era de enseñanza de inglés principalmente, ¿no? Con mucho de lingüística. Y me voy a la Universidad Meridional de Illinois en Estados Unidos. En el mapa aparece cerca de Chicago, en realidad estábamos a 700 kilómetros de Chicago, pero era el mismo estado. Las distancias en Estados Unidos son como las de Brasil, no, no se llega nunca. Traten de ir a Brasilia por auto. Entonces, en el caso mío, terminé la maestría en estudios americanos, un poco de literatura, un poco de filosofía, un poco de la visión política de lo que era Estados Unidos en aquel entonces, y los profesores de historia me piden que me quede a hacer un doctorado. Tenían una beca, no iba a poder pagar los precios de Estados Unidos y sin trabajo, ¿verdad? Estando allá becado. Y les acepté porque siempre tuve una pregunta muy seria sobre la historia paraguaya, que era, ¿qué pasó después de 1870? Hasta 1870 sabemos dónde fueron las batallas, quién corrió, que el capitán Vado le habían cortado el cuello y se atajó así y aún así se fue al ataque y murió desangrado, ¿verdad? Entonces teníamos todo. Pero ¿qué pasó después? Y comencé a hacer los estudios. Tuve un profesor muy bueno que sabía mucho de historia y del método de historia de Paraguay no sabía nada, pero cuando yo comencé a juntar la bibliografía me dirigió muy bien. Y queríamos saber qué pasó, cómo se reconstruye este país. Y tenía una mala prensa en la época dictatorial, cuando los militares estaban a cargo, tenía una mala prensa la posguerra porque decían que una constitución que se hizo con ejército de ocupación de Brasil necesariamente tuvo que ser una oposición de ellos y bueno, había que estudiar muchas cosas. Y así salió la tesis que fue el primer libro que se llama La Segunda República Paraguaya. Hoy en día es un clásico, mucha gente lo lee y lo vuelve a leer y cosas así. Y estando ya de cónsul general en Campo Grande, Brasil, recibo la visita del ministro de Industria y Comercio, Lucho Castiglioni, Lucho para los amigos, ¿verdad? Yo, mucho más joven que yo, y me dice, ¿cuándo va a volver a sacar ese libro? No se encuentra, no puede ser. Y me picó. Y entonces ahí comencé a reinvestigar y salió la Segunda República de 1869 a 1908.
Y tenemos episodios muy interesantes en ese libro, que es parte de una trilogía, es la primera parte. Y la fundación de los partidos políticos, la venta de las tierras públicas, la figura de Bernardino Caballero. Se llamó caballerismo toda esa época porque él era el caudillo y manejaba gente, manejaba el ejército y manejó bastante bien el gobierno, a pesar de que fue una persona que a los 19 años estaba de soldado, no pudo ir a la escuela mucho, ¿verdad? Aprendió a leer, pero arañando, pero de una inteligencia natural impresionante. Entonces, lo comencé a estudiar a Caballero. En principio, eh, yo soy nieto y bisnieto de fundadores del Partido Liberal. Entonces, como teníamos aquella visión liberal colorado de enfrentamiento, no tenía necesariamente una visión positiva de Bernardino Caballero. Lo lindo de estudiar en Estados Unidos, en aquel Estados Unidos, es que los tipos insisten la verdad. Acá no se miente, acá no hay patriotismo que lleve para este lado. La verdad. Cuenten la verdad, qué es lo que pasó. Eso fue en la época pre-Trump. Hoy con Donald Trump, la verdad, sufre un poquitito y no siempre llega a destino. Pero en aquel entonces había una cultura, y sobre todo en las universidades, de pelear. Y uno tenía que decir lo que a criterio de los documentos. Porque un historiador no inventa nada. El literato sí puede inventar, pero el historiador tiene que basarse en documentos. Y ahí llegué a mi situación cumbre. Eh, Como periodista se me conocía que tenía alguna afinidad con el liberalismo, no estaba afiliado, pero tenía alguna afinidad por parentesco y por que mis hermanos siempre estuvieron haciendo algún tipo de oposición. ¿Y qué acontece? Justo cuando vuelvo otra vez a la Facultad de Filosofía para volver a enseñar inglés, ¿verdad? Y literatura norteamericana. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que los colorados no me querían mucho porque en el suplemento cultural de ABC yo contaba la realidad de las cosas y casi siempre en los días electorales se iba al ejército y le rompía patada a unos cuantos, porque el voto al principio tenía que ser cantado a partir de 1870. Tanto Carlos Antonio López y Francisco Solano López le hizo callar a la gente que en las convenciones nadie podía hablar si el presidente, que era Carlos Antonio o Francisco Solano, no le permitía. Y cuando decía cállese, cállese, y cuando ellos decían aprobado, era aprobado y nadie podía decir yo no voté nada. Entonces parecía un gran avance hacer el voto cantado. El voto cantado era un gran avance en comparación con lo anterior, pero también invita al policía que está al lado y no le gusta tu voto cantado y pueden venir unos cachiporrados. Entonces, tuvimos todo, yo me fui describiendo, pero al mismo tiempo el Partido Liberal no salía muy bien parado en mis escritos porque el 18 de octubre de 1891 ya estaban ganando, ya habían ganado, creo que el gabinete se había refugiado en embajadas de Argentina o de Brasil o de Chile, creo que había en aquel entonces, y ya habían ganado, pero no estaban muy bien organizados. Y acá, a 2 cuadras, en el Colegio Militar CUE, que en aquel entonces era el arma de artillería, Eduardo Vera, el jefe de la revolución, viene por la puerta principal para avisar que ya ganaron. Y los que estaban adentro no eran soldados disciplinados y le metieron un tiro. Y ahí muere el jefe y se armó el lío. Y lo cierto es que surge la figura de un coronel Egusquiza que junta la tropa que había estado casi toda de Franco, era domingo. Junta la tropa, le enfrenta a los que ya estaban adentro y habían tomado el cuartel, los saca de ahí. Una gran victoria para el gobierno, que era Colorado, ¿verdad? Y Egusquiza de ahí en más queda como el caudillo por esa batalla tan
victoriosa y que el tipo hizo con una demostración de energía y liderato. De ahí que la polka 18. Y le llama, un músico viene, que nos faltan los músicos, pobrecito, que quieren caer simpático a los que están en autoridad, y le muestra, pam, 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 y era para festejar la victoria de Egusquiza y el Partido Colorado. Y la muerte del líder se da ahí enfrente más o menos de Y no sé, no sé cómo termina siendo la polka del Partido Liberal, y una polka que también tiene su historia, porque el tercer libro de la trilogía, que ahora está siendo escrito muy lentamente para mi gusto, ya a partir de la Revolución de 47 estaba prohibido silbar o cantar o escuchar esa polka. Una época dura. Y estaba prohibido usar la corbata azul o la camisa azul. Entonces, ¿qué hace el pueblo paraguayo? No enfrenta esta cuestión de que ahora la generación Z va a salir a la calle y va a tomar el gobierno. El paraguayo no enfrenta, pero se las ingenia para expresar su deseo. Y el 90% de los liberales se hacen hincha del Club Sol de América. Todito azul, con un solcito acá cada vez más chico, y ahí no había forma de pegarle a los que se iban por un club, ¿verdad? Entonces, esa es la manera. Yo siempre dije que Paraguay, con dictadura, con democracia, con lo que sea, da 2 pasos adelante, pero nunca vuelve totalmente atrás, solo un paso atrás, si es que retrocede, ¿verdad? Y ese tratamiento de la casa de Bernardino Caballero queda estoy acá, no, esa era la casa de fin de semana. Queda en diagonal, ahora es una estación de cubiertas ahí, Asisa, no sé qué, en diagonal con la parte de la estación de tren que da sobre Coronel Bogado. Y esa calle que sale y va a la Chacarita, nunca conocí. Y ahí vino José del Carmen Pérez y otro más, y tenían la consigna de tomar la casa de Caballero. Caballero era domingo, había hecho un almuerzo para líderes partidarios del interior donde comieron y tomaron, estaban durmiendo la mona, pero no se animaron a entrar. Entonces toda la historia de Caballero era cobarde, de que era el general avestruz, de que siempre tenía el caballo más rápido para salir corriendo. En un caso de revolución armada se fueron para tomar la casa y sabían que no estaban preparados, que no había guardia ni nada, y no se animaron a entrar. Entonces puse eso y algunas figuras liberales, como por ejemplo el profesor Rafael Eladio Velázquez, me tomó mucha bronca por eso. Y me impidió entrar a la Academia de la Historia mientras él estuviera con vida. Después, pobrecito, se enferma, se va a Brasil, y ahí en ese lapso me hacen ingresar a la academia. Pues ya estaba haciendo méritos con los escritos del... ¿Qué es lo que me llamó la atención del libro de la Segunda República? Muchos casos interesantes, pero una que realmente demuestra la creación de historia en el acto. Un barco con arroz de la India viene de Europa y entra directamente, sin parar a Buenos Aires, viene a Asunción y baja el arroz. Y baja un marinero que estaba enfermo y peste bubónica, aquella que te sale unos ganglios y que fue la que mató a casi toda Europa en los años 1340, ¿verdad? Y originado en ratas. Y las ratas viven en los barcos, y los barcos que traen arroz con más razón. Entonces, un caso interesante, que la epidemia de un barco ocurrió en el medio del continente, en lugar de ser en el puerto de entrada a Montevideo, Buenos Aires. Y se extendió la epidemia esa, y fue muy seria, hubo muchos muertos, y el gobierno prohíbe, mucho antes de la pandemia, el gobierno prohíbe todo acto público. Entonces, cuando el arzobispo se fue a su primera visita a Roma para informar de
ad limina le llaman la visita, donde ellos se van a informar, acá tengo tantos pacientes, los protestantes están macaneando, hay que meterle bala, lo que sea, que le dicen al Papa, y le prohíben una reunión pública a su vuelta, se enoja el arzobispo. Famoso Juan Sinforiano Bogarino, un personaje de una personalidad increíble. También es Puyapedí, donde era Alón y Eligio Ayala. Yo siempre le dije, ¿qué le ponen en el agua a Puyapedí para que saquen a esta gente así tan peleadora, con mucha garra? Y se enoja el arzobispo, pero después comprende que la situación es muy seria y prohíbe los actos de Cacupe el 8 de diciembre, que todavía no tenían la cantidad de gente, pero los campesinos venían con las carretas, eso de hace mucho. Y se prohíbe por evitar aglomeración de gente. El 8 de diciembre de 1899, nada de Cacupé, nada de chipa, nada de cantaritos. Pero el 16 de diciembre es el cumpleaños del ministro de Guerra y Marina. ¿Quién le dice que no al ministro de Guerra y Marina? Decide hacer una fiesta pública en Villa Halle y le invita a todo el mundo y nadie le dice, che, sino hubo Escurra, después fue presidente. Y le dice, ministro, si Cacupé no se pudo reunir, usted tampoco puede hacer eso, pero nada. Después, ahí se va el amigo Blas Garay y encuentra la muerte en una fiesta que no tenía que haber ocurrido. Estaban prohibidas las reuniones públicas. Pero esa parte le interesa a María Eugenia, mi esposa, sí, por el parentesco y porque encuentra que una figura tan joven como Blas Garay se haya destacado tanto. Pero a mí lo que me interesó es que fue la primera vez que hubo un caso de ayuda médica internacional en una epidemia. El Ministerio, o Secretaría, creo que le llamaban en aquel entonces, de Salud de la Argentina, de Higiene, creo que le llamaban, todavía no se llamaba Salud en aquel entonces. La Secretaría de Higiene de la Argentina envía 5 médicos especialistas en peste bubónica para ayudar acá, a controlar. Y vienen argentinos y basta, ¿verdad? Porteños para más. Se encuentran con Facundo Insfrán, que había estudiado en la Argentina y que había sido vicepresidente de Urquiza. Bernardino Caballero quiso volver a ser candidato, no le dejaron, entonces metió un sobrino de vicepresidente. Y los médicos porteños vienen con una arrogancia, porque creen que el Paraguay es la provincia así más alejada y que tenía que ser Argentina por alguna razón no justificada, no es, pero le tratan como si fuera una provincia y provincia pobre para más. Y vienen y actúan con mucha arrogancia, pero al mismo tiempo también son científicos y quieren adelantar la ciencia médica en Paraguay. Y ordenan que a los muertos se les haga autopsias para ver exactamente si estaban infectados, si no se veían los ganglios todavía, si tenían, si podía ser transmisible. La salud pública progresó mucho, pero no tanto como vieron en la pandemia. Hay cosas que no se sabía. En la pandemia se cerró todo el mundo en casa. ¿Por qué? Porque la última vez que hubo pandemia, en 1918, durante la guerra, los soldados estaban todos juntos y murieron 50 millones de personas. Y los gobiernos no querían informar. Entonces, la pandemia del 18 comenzó en Estados Unidos, en Kansas, en una unidad militar que vino una gallina de China, de Hong Kong, y les infectó y comenzó ahí. Y se iban los soldados por guerra mundial, estaban totalmente en contacto, se bañaban juntos. El baño de las unidades americanas es totalmente abierto, así, 200 retretes todos juntos, no había mucho de... Y lo único que se supo después, cuando se estudió, es que en los lugares donde usaron la mascarilla murió menos gente. Y en los lugares en que se prohibió mucho intercambio público de gente también murió menos gente. Muy interesantemente, después en la historia de la ciencia, algunas señoras de familia tenían mucha preocupación que los hijos no se enfermaran y ese tipo de cosas, porque esa pandemia enfermó a muchos jóvenes. Soldados eran jóvenes, 18 años. Acá murió mucha gente.
Y descubrieron que si uno cortaba una cebolla y se ponía en las medias para dormir, la enfermedad no avanzaba. Y la cebolla tiene la capacidad de atraer los microbios, eso que son los virus en este caso, la parte virósica. Y se vio, pero nada más, no se sabía mucho. Y en aquel entonces vienen y comienzan a hacerle la autopsia a todo el mundo. Pero los estudiantes de medicina que estaban comenzando en aquel entonces también eran una serie de chismosos y comienzan a decir que esta chica, esta señorita que murió, pues es que no era virgen. Y aquella sí era virgen. Y, no. Entonces llegó al oído de nuestro vecino acá, el arzobispo de Asunción, y sacó una carta pública condenando a los argentinos con un lenguaje muy fuerte. Yo creo que él no es beato ni santo porque cuando tenía que hablar, hablaba. Decía, ese Facundo Infran es un petizo mal construido, malo y feo, decía la leyenda. Y entonces, al mismo tiempo, él estaba en contra, la iglesia estaba en contra de la autopsia porque una vez muerto no se podía tocar el cadáver. Los griegos ya abrían el cadáver, pero nosotros no podíamos todavía. Y condena mucho a la... Cuando los médicos argentinos, sin hacerle caso a él, le hacen la autopsia, incluso a un cura que murió, tipo explota. Y después la enfermedad llega a Buenos Aires, los médicos retornan todos allá, pero dejaron una buena enseñanza, la necesidad de tener perros ratoneros. Se les enseñaba a los perritos a cazar ratones para controlarla. Y eran los más queridos y en todo el mundo tenían su propio perro ratonero para controlarla. No, al perro no, hay cosas que no le contagian. Así como el SIDA canino, yo tengo unos gatos en el barrio que tienen SIDA y ahora hay que castrar a todos los gatos que uno tiene porque le pueden contagiar cuando salen de fiesta. No, a nosotros nada. Al gato sí, pero a nosotros nada. Hay una cuestión de zoonosis, que no, enfermedades que... Creo que la aftosa no le hace nada al ser humano, pero es tan feo ver el ganado con la boca infectada que nadie quiere comer su carne. Y así ocurre que la primera instancia de cooperación médica internacional se dio en Paraguay y tuvo resultados bastante positivos. Al año ya mejoró bastante la pandemia, dejó de ser pandemia, pues se volvió medio epidémico en un lugar pequeño y controlado. Y para 1928 desapareció totalmente. Antes de eso, yo les había dicho la importancia de un Bernardino Caballero como líder. Y teníamos el Chaco, pero quedaba tan lejos y éramos tan pobres que Bahía Negra se fundó en 1894, algo así. No existía. Existía la Bahía Negra, pero no había nada ahí. Y un cuartel que era más para mandar presos políticos ahí entre... Galpón, el famoso Fortín Galpón, existía allá lejos, pero casi era imposible ir para allá. Entonces el primer tratado con Bolivia sobre frontera con el Chaco le regala la mitad del Chaco. Concepción hace una línea recta así. Lleven, está lleno. 1879. El primer tratado con Bolivia. Lleven, está lleno de indios salvajes, arena, no nos interesa. Sí, para nada. Y Bernardino Caballero se da cuenta que no puede ceder la propiedad estatal. Entonces maniobra en el Congreso para que el Congreso rechace por un voto esa entrega. Iban a confirmar acá. Por suerte Bolivia nunca confirmó, así que no iba a pasar de todos modos. Viene el siguiente tratado ya con Patricio Escobar, del Acebal Tamayo, y ese ya va un poquito más arriba de Concepción y toma el Fuerte Olimpo.
el antiguo Fuerte Borbón, y el resto pone para arbitraje. Creo que el presidente de Argentina tenía que arbitrar esa. Argentina había querido el Chaco, así que no era el más objetivo de todo, pero no importa, eso estaba en el tratado y se firmó. Y Bernardino Caballero nuevamente maniobra en el Congreso. Él como ministro dice, sí, no, estamos de acuerdo, señor embajador, cuando quieran a Bolivia, pero después le maniobraba y se ganó en todo. No se cedió un centímetro. Había otro tratado vino después que cada vez se iba un poquito más arriba, pero se alejaba del Pilcomayo, porque el Pilcomayo no es un río, el Pilcomayo es una cosa que hoy tiene agua y después no tiene, después cambia de curso. No, no. Los bolivianos en 1890 más o menos quisieron tomar un barco y venir de allá arriba, de Villamonte o algo así, hasta Asunción, y se quedaron por el camino, el río desaparece, no existe. Acá hay una lagunita, acá no es río, ¿verdad? Entonces, Bernardino Caballero manejó toda esa situación de una forma perfecta. Y ellos lo que tenían es, por 4 años el presidente hacía más o menos lo que quería con el Congreso, pero la reelección era el problema. Entonces todos los golpes de la era caballerista eran solamente en los años electorales para asegurarse de que el candidato era el que quería la mayoría de la gente empotrada en el poder. Y después aconteció que se fueron volviendo viejos y ya no había nada nuevo, llegó el nuevo siglo y las cosas estaban cambiando, se creó el Colegio Nacional en esa época y comenzó a sacar unas mentalidades muy interesantes, como el mismo Blas Garay, Eugenio Garay, todos los generales que fueron a Chile a estudiar, Rojas, Quenón y todo, y al mismo tiempo se tenía algunas figuras políticas muy interesantes, como Eusebio Ayala, Antonini, Gala, de todos los partidos, de todo, porque el Colegio Nacional hizo mucho. Y esa situación controlada de antes ya no podía continuar. Y la cuestión ocurre cuando Egusquiza, que hizo un gobierno bastante bueno con empresarios, yerbateros, bancarios y cosas así, pero después lo sacan para poner a los caballeristas de la primera hora, digamos, lo sacan a Egusquiza, y ellos se van muy enojados contra el Partido Colorado, se llevan su plata y le ponen al Partido Liberal para que hagan la revolución de 1904 que le cambia al partido. Pero toda revolución tiene una que otra figura medio difícil de manejar y hay que ver cómo. A veces se lo fusila y a veces se le manda de embajador. Algo hay que hacer con los revolucionarios porque más o menos todo el mundo quiere tener el poder después. Y eso se llamó Albino Jara. Era un tipo de 28 años, pero él ya quería ser presidente, ya quería llegar a todo. Y él, cuando la gran victoria liberal de 1904 en diciembre, él para enero ya hace un golpe y quiere tomar el gobierno. Estaba totalmente, Albino Jara estaba... Ahí tenemos la historia de la revolución, tenemos todo muy interesante. Muy acelerado. Y un buen líder militar que estudió en Chile. Para 1908 le saca del gobierno a Benigno Ferreira, a quien habían acusado mucho de legionario, de que estuvo en la Argentina, y todo eso es cierto. Y él para más con muy poco tino y oído político, todos sus ayudantes eran argentinos. El jefe de policía, Elías García, había sido comisario en Buenos Aires. Prohibieron el poncho porque decía que se puede llevar un cuchillo debajo. Prohibieron a la gente escupir. Y la gente que por hambre a veces el naco más o menos ataja un poquitito el sabor ese grande, yo me imagino. Nunca nada que ver, pero me llegaron a mostrar y es fuerte. Y cuando se naquea hay que escupir. Los jugadores de béisbol de Estados Unidos mascan tabaco. Y antes de lanzar la pelota le pegan una y ahí salen. Es lo normal. Y además, ¿cuántas policías necesitas para que la gente no ocupa en la calle?
para controlar eso. Entonces no tenía sentido, pero él iba perdiendo, Benigno Ferreira, capital político, digamos. Y en 1908, a 2 años de su gobierno, 1 año y medio, lo sacan. ¿Y quién es el encargado? Albino Jara. Pero se olvidó que la constitución de 1870 era una constitución muy sólida, muy buena. Y cuando salía el presidente y renunciaba, había un vicepresidente que tenía que tomar el poder. Eso no. Y Albino Jara quedó como el poderoso militar en el gobierno, pero González Navero, el vicepresidente, se hizo cargo de la presidencia. Y así nos vamos entrando. Los liberales ya eran distintos. A los colorados nunca echaban a un colorado del poder, excepto en la última etapa electoral. Allá por junio, cuando había que reunir la junta electoral para elegir al nuevo presidente, ahí si es que el señor no quería hacer lo que le decíamos, le sacaban. Los liberales comienzan una política un tanto caníbal, digamos, porque ellos sacan del poder a su propia gente antes de cumplir el periodo. Y esa es una gran... Pero al mismo tiempo, los colorados después políticamente atacaban mucho a los liberales, siempre haciendo revoluciones. Lo que nos dicen es que cada revolución en contra de un liberal había un colorado ahí pescando en río revuelto también. Entonces, toda esa historia es la que yo cuento. Pasó el primer libro de la trilogía, el segundo libro se llama La República Constitucional. Y ahí nos lleva hasta la Guerra del Chaco. Y nunca me interesó la guerra, yo quería más bien qué arreglos hay después en la cuestión de la paz. Pero para poder saber lo que pasó después hay que enterarse de lo que aconteció en la guerra y de lo que pasó antes. Y en el Chaco tenemos una figura cumbre que se llama Eligio Ayala, que cuando él llega a presidente, nada más que por 4 años, un economista muy bien formado en Europa, se da cuenta que estamos cero, exacto lo que decía Bolivia. Bolivia decía, hagámosle la guerra a Paraguay, no van a poder defenderse, no tienen ejército, no tienen plata, no tienen nada. En 1924, gracias al expresidente Gondra, que le avisa desde Argentina que los bolivianos ya están llegando cerca sobre el Pilcomayo, están a 300 kilómetros de Asunción, y ahí se asusta la gente. Comienza a mandar soldados para allá, comienzan más o menos a cuidarse, pero entre Eligio Ayala y Luis Arriart hacen el programa de defensa más completo que nunca tuvimos. Se estudia exactamente cada oficial que estaba, el que estudió en Argentina, estudió en Chile, el que estudió en Inglaterra, que fue el caso de Arturo Bray, etc., comienzan a estudiar. Y le piden a los generales y coroneles que hagan un informe completo de la situación militar de Paraguay en 1924, que está en un libro del doctor Gustavo Riart, que se llama Luis Alberto Riart y la defensa del Chaco. Y en ese informe que le dan a Eligio Ayala antes de llegar al poder constitucional, él fue presidente provisional, con la que terminó la revolución de 1922-23 con victoria para el gobierno. Pero al ser presidente constitucional, la cuestión del Chaco estaba muy seria. Y entonces se hace ese estudio y estábamos mal. El ejército, para dirigir el fuego, los disparos, tenía que usar corneta todavía. Eso era la época en que había caballería y los disparos eran así, eso con bayeta que disparaba uno y después tomaba media hora volver a cargar. Entonces, pip, 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 y se iba para allá. Pero en la guerra moderna, después de la Primera Guerra Mundial, con la invención de la ametralladora, y todo, ya no tenía sentido. La otra cosa que hicieron fue preparar muchos caballos con monturas y para llevar al Chaco. Llevaron a Boquerón unos pocos caballos y descubrieron que necesitan tanta agua que los soldados se iban a morir de sed si los caballos tomaban y viceversa. Entonces nunca más se usó un caballo en el Chaco.
todos los regimientos de caballería, el famoso Listo Valois y todo eso, eran de nombre caballería, pero en el Chaco fueron infantería, estaban a pie, no tenían. Entonces hay algunas fotos de repente que ahora la gente puede editar y hacer. Hay una que dice la marcha de Irendahue y sale un tipo con caballo marchando. La marcha de Irendahue fue silenciosa, fue en secreto, se hizo de noche y ni loco iban a llevar un caballo en el medio del desierto allá a 900 kilómetros de Asunción. Nada que ver con esa situación. Y ahí siempre tuvimos misiones militares extranjeras. Y era Francia la que tuvimos por mucho tiempo. Después cuando se va a Francia viene Argentina. Y hay un jefe de la misión militar argentina de apellido Schweitzer, que es un correntino, y lo mandaron porque hablaba guaraní. Y este Schweitzer hizo todo el plan de defensa de Paraguay y lo que le dicen al gobierno es que se pongan alrededor del río Paraguay y defiendan el río. Teniente coronel José Félix Estigarribia, jovencito, menos de 40 años, chiquilín, pero lo habían mandado a estudiar a Francia, Estado Mayor. Se dio cuenta que él no tenía ni francés ni matemática para entender lo que estaban enseñando. Le pidió a su señora que tenía algo de dinero que le preste, que le pague el profesor de francés y el profesor de matemáticas para poder comprender, porque la guerra moderna es mucho de matemáticas, de la exposición, los ángulos. Una ametralladora corresponde a 50 soldados que entrarían por allá, pero eso te cubre, ¿no? Y todo eso estudian en Estado Mayor. Y Estigarribia estudió eso y volvió. Y dice, ustedes están locos si creen que van a defender 1000 kilómetros de río. ¿Eh? Los bolivianos van a venir, que tienen aviones, tienen tanques, tienen lanzallamas, van a venir acá hoy, van a venir allá. ¿Y ustedes cómo van a mandar el que está en Concepción, cómo va a venir a San Pedro? Ya no digamos a Pilar, ¿verdad? Entonces Estigarribia dice, no, tenemos que ir a buscar nosotros las batallas, porque tenemos poca gente, pocas armas. Nosotros decimos dónde se pelea, no le vamos a esperar. ¿Qué pasa? Y Estigarribia es nombrado comandante del Chaco, pero ahí de la región nomás, teniente coronel. Viene la cuestión de Pitiantuta, comienza la guerra en 1932, justo un momento en que Guyari volvió un ratito como presidente, pues solamente para entregar ya el poder, porque después del 23 de octubre él quedó sin ningún prestigio político ni capacidad tampoco. Y viene Eusebio Ayala, un pacifista que no quería la guerra, pero la guerra había comenzado. Y ahí el Schweitzer dice que tenemos que defender todo el río y Estigarribia dice no, ahí es la mejor manera de morir todos juntos, de defender el río. Ni loco. Con 2 cañoneros anda 10 kilómetros por hora, déjate de macana. El avión es mucho más rápido, etc. Entonces, le pide al nuevo presidente que toma el poder el 15 de agosto de 1932. Nuevito, él no quería la guerra, pero Eusebio Ayala sabía que si una guerra comenzó, él tenía que continuar, porque si perdía iba a ser su pérdida, ¿verdad? Entonces no era tonto, era pacifista, pero no gilipollas, como dicen en las telenovelas españolas. Entonces Estigarribia le hace pedir permiso al nuevo presidente para atacar Boquerón. ¿Cuándo es Boquerón? 29 de septiembre. Sí, pues comenzó el 9. Ajá. Comenzó 2 semanas después de la toma del presidente. No teníamos todavía autoridad, estaban nombrando ministro, ahí se dio cuenta que necesitaba un ministro de Economía, no. Y ya teníamos una guerra internacional a 300 kilómetros, 400 kilómetros de acá. Entonces Estigarribia le pide permiso, pero él no puede ir y hablarle al comandante en jefe. Había un ministro de guerra, que era un general Rojas, que había estado en Chile, ¿verdad? Con Garay, con todo eso. Él no podía hacer eso. Entonces aprovecha que lo tiene de jefe de Estado Mayor a Juan Manuel Garay, el hijo de Blas Garay, el hijo póstumo.
Y el teniente coronel Blas Manuel Garay le conocía a Eusebio Ayala por la familia. Eusebio Ayala había sido... en Paraguay los hijos toman el partido político de las madres, ¿verdad? Porque son los que crían a los hijos. Entonces los hijos de Cecilio Báez, gran liberal, son todos colorados, los Báez Allende. Los hijos de Patricio Escobar se casa con una Avente que es liberal y todos son liberales, ¿verdad? Y los hijos de Blas Garay, la señora Baldovino, lo tuvo más cerca de la gente del Partido Liberal en el gobierno en aquel entonces. Entonces, en esa situación, Juan Manuel Garay le visita en su casa a Eusebio Ayala y le dice, esto es muy serio, presidente, y el teniente coronel Estigarribia le pide su permiso para atacar Boquerón. Tenemos que ir nosotros a buscar la batalla. No le vamos a esperar porque van a venir con 100.000 soldados, nosotros tenemos 20.000. Así que no. Le explica, Eusebio Ayala entiende perfectamente, era una inteligencia impresionante el tipo, pero él tenía que ir al Congreso a pedir permiso para hacer guerra y todo. Pero también sabía que no había tiempo de pedir y explicar al Congreso todo en público. Entonces le da una autorización sin firmar. Ataque Boquerón. Y ese papelito, Ataque Boquerón, le lleva Garay a Estigarribia y ahí comienza la gran batalla de Boquerón. Y fue tan exitosa para Estigarribia, se fue aprendiendo. En Boquerón murió más gente de lo que tenía que morir, todo se llevaron los caballos que tomaban mucha agua, todo se aprendió. Se ganó, ¿verdad? Y así comenzamos y nosotros llevábamos las batallas. Nosotros llevamos a Campo Vía, Grendau, el Carmen, todo lo que quieran. El lugar donde no llevamos perdimos, en Cañada Strongest, porque ellos tuvieron fuerte y ahí nos hicieron la pinza y ahí perdimos. Fue la única batalla perdida. Después todas las batallas que nosotros comenzamos, nosotros ganamos. Y esa es la genialidad de Estigarribia. Esa es Entonces inmediatamente, teniente coronel, coronel, general, general de división. Pero Estigarribia tenía un problema que yo estudio en mi libro, en mi segunda, en esta República Constitucional. Tenía un problema de ego. Se sentía inseguro, no sabemos por qué, porque era un buen militar. Pero parece que entre los militares no se reían un poco de él porque no llega a ser amanerado, pero era demasiado suave para ser militar. Los milicos son, y él dice que la máxima grosería que decía era caráspita. ¿No? Entonces no era el milico rudo que se esperaba. Pero al mismo tiempo el tipo siempre tuvo mucha inteligencia. En la revolución del 22 estaban defendiendo los de Chirife, los del otro lado, el paso de Itapé, con frente al río ahí el Tebicuarí, y defendían y estaban, ¿no? Y tratar de venir de frente era morir como chorlitos ahí en la cuestión. Entonces Estigarribia hace recorrer la zona y encuentra un paso en el río mucho más arriba, o no, un poco más arriba, donde se podía cruzar caminando. Y entonces el tipo manda, viene de atrás y toma como si nada. En la batalla de Caípuente en Coronel Bogado, la misma cosa. Toma un tren desde Encarnación y vienen desde atrás y toman Caípuente. Estigarribia. En Caípuente también él era el comandante de operaciones. Schenoni era el jefe de todo, pero Estigarribia hacía las operaciones tácticas, lo que te ganaba la batalla en ese momento. Y siempre fue muy inteligente, por eso ya lo eligieron y lo mandaron allá. Pero tenía un problema de personalidad. ¿Sí? Un buen general como Napoleón reparte los méritos y los ascensos. Napoleón tenía mariscal, tenía general de ejército, tenía todo con él. Él era el jefe siempre, pero estaba el mariscal Foch, estaba el mariscal Bernardot, había Estigarribia no aprendió eso, por lo visto nunca leyó a Napoleón y prohibió que nadie más que él tuviera el rango de general.
Entonces, todito esos tenientes coroneles y coroneles que estaban en la guerra le culpan al gobierno de que no les dejan ser generales. Resultado, a 6 meses, 8 meses del armisticio, revolución del 17 de febrero de 1936. Y ahí la mayoría de los militares dijeron, no nos daban ningún ascenso, nos morían de hambre, no teníamos sueldo para mandarle a las esposas. El gobierno se defendió, Eusebio Ayala con toda su inteligencia tampoco quería ir en contra de Estigarribia, seguramente se defendió diciendo no había dinero para pagar el sueldo de general. Y ahí uno de ellos, que creo que fue Rafael Franco, le dijo, señor presidente, el sueldo es lo que menos nos preocupa. Ah, pegina el asunto. Sí, la estrella. Y ahí comienza una situación muy complicada porque todo alrededor de Rafael Franco, que siempre conspiró. En el 31, 6 meses antes del 23 de octubre, él hizo un golpe siendo comandante de la caballería, ya mandó a sus soldados armados y artillados y todo para venir. Y no entró a Asunción porque tenía que ayudarle el coronel Bray y justamente el teniente coronel Bray, mayor creo que era, mayor Bray y el mayor Garay, Juan Manuel Garay, y dijeron, está loco, hacer un golpe de Estado ahora, ni loco. Y lo dejaron solo. Hizo el famoso problema de Fortín Vanguardia, que casi comenzó la guerra antes de tener nuestras armas, antes de tener los soldados preparados, antes de tener los jefes con la estrategia. Justo lo que pasó en 1865. En 1865 los fusiles de repetición estaban en alta mar, pero Solano López comienza la guerra antes de tener sus acorazados, se estaban construyendo. Sí, él tenía 3 de esos acorazados allá abajo. Los brasileños no entraban nunca. Los brasileños compran los acorazados después, porque comenzada la guerra ya no se pudo pagar. Entonces, eso tuvieron siempre en mente, que no iban a comenzar la guerra hasta que estuviéramos listos. Y el Fortín Vanguardia, que fue un ataque sin orden superior de Rafael Franco a un fortín boliviano que después se tuvo que reconstruir, se le pagó dinero a los soldados muertos, todo. En Paraguay desarrolló, le lamió las botas y todo porque no iba a pelear antes de estar listo. Y se estuvo listo en el 32 cuando vinieron los cañones, vinieron las cañoneras y vinieron los jefes que habían estudiado en el extranjero. Sí. La incursión de Bolivia al Chaco, ¿obedeció en algo al problema limítrofe que usted habló de 1800 y tanto? O sea, ¿qué buscaban los bolivianos? Bolivia siempre dijo, esa es muy buena pregunta, Bolivia siempre dijo que todo lo que ellos tenían como audiencia de Charcas, que era una institución judicial, que incluía Buenos Aires, pero ellos decían que como la audiencia de Charcas llegaba hasta el río Bermejo, que eso les pertenecía. Y ahí hubo muchas discusiones y no. Blas Garay, cuando estuvo en España en 1897, comenzó a buscar todos los documentos que iban a justificar la posesión paraguaya del Chaco y descubrió que los bolivianos 5 años antes ya habían juntado todito, sacaron copia, todo, y se quedaron callados. Entonces Garay dijo, me parece que tenemos que prepararnos para otra guerra, porque ellos se dieron cuenta que no tienen los derechos y no dijeron nada, y van a querer seguir haciendo en forma silenciosa. Y eso fue, hay un mapa que yo tengo con Evo Morales ahí detrás y que el límite de Bolivia llega al Bermejo, o sea que todo el Chaco teóricamente era de ellos, el río Paraguay hasta el Bermejo. Y cuando hubo el acuerdo, Ayes Bolivia dijo, pero eso es nuestro, y cuando hubo el acuerdo con el barón de Río Branco en Itamaraty en 1904, Paraguay dijo, eso está en litigio, no vayan a entregar a Bolivia todavía. Eso preparó el doctor Gondra. Pero lo que aconteció en el 36 fue muy negativo porque venían del Chaco con toda la pobreza, la falta de comida, de uniforme, de todo que se tuvo, pero aún así el gobierno de Eusebio Ayala había
tenido la capacidad de enviar los 400 camiones que le pedía para el Carmen, los 300 aguateros que le pedían para el Rendahue, etcétera, pudieron llegar a mandar. Y había un general americano, un coronel, no, capitán nomás, capitán Zuck, un americano que estudió las batallas del Chaco. Y dijo, sin la capacidad logística de Eusebio de Ayala, las mejores estrategias de guerra de Estigarribia hubieran quedado en el papel. Si no tenés 400 camiones y 20 metralletas, chao. ¿Verdad? Y eso, lo del 36 quedó negativo porque a Franco lo detuvieron finalmente y hubo mucho apuro. Franco era director de la escuela militar, acá en Llano Vecino. Pero él ya era político. Entonces, como director de la escuela militar con uniforme de general, se fue a Itá un fin de semana y hizo un discurso político. Dijo, este gobierno de porquería no va a hacer nada, hay que sacarlos. Un general no puede hacer eso, tiene que ser responsable ante el presidente. Para comenzar, finalmente Estigarribia, que siempre le protegió a Franco, se hartó de él, lo sacó del ejército, lo hizo pasar al retiro y lo mandó a Buenos Aires. Exiliado momentáneamente para sacarlo de en medio, pero le dio 3.000 pesos, que era suficiente dinero para estar por un año. El problema de Estigarribia y Franco, y una de las razones principales del golpe del 36, que termina nada menos que con la constitución que todos habían respetado a partir de 1870. Hubo su golpe, pero dentro del golpe después el vicepresidente asumía, etcétera. Lo primero que hace este golpe del 36 es sacar la Constitución. ¿Y por qué se hizo el golpe? Porque para detener a Franco, que era héroe de guerra y coronel antiguo, le mandaron a un mayor, Mushuito Villasboa, que después llegó a general. Y para el militar, para el sargento que venga y le detenga a un cabo es una ofensa impresionante, mucho menos para un coronel antiguo. Para ellos, creo que incluso el problema de Stroessner después, ya en la última etapa, era que un general menos antiguo le iba a ir a pedir a Rodríguez que se retire o que deje la casa de cambio, lo que sea. No se llegó a hacer eso precisamente porque un menos antiguo, y no había alguien más antiguo que Rodríguez, todos habían salido, ya no estaban en actividad. Entonces, los militares tienen esa situación. Y así nos vamos, sin querer, los militares hacen un golpe que parece que es una cuestión momentánea para arreglar un caso de insubordinación de un mayor para un coronel, pero hubo un cambio muy profundo, tiró la Constitución y a partir de ese entonces el ejército se hace cargo de la parte política. Y no era el ejército, era el comandante de la caballería que tenía poder de fuego. Y más o menos la marina, que no le quería a los de caballería, le tranquilizaba un poquitito. Y la artillería, que era más complicado, porque tienen que tener aceite y cañones y camiones para traer y eso, más o menos. Pero el arma que manejaba la política cuando eso se llamaba División de Caballería número 1. Después pasó a ser división, después pasó a ser cuerpo de ejército, etcétera, etcétera, ¿no? Se fueron, pero es la misma cosa, es la caballería la que tenían. Y desde Ñuguazú, nada, no hay un cerrito de donde defender, nada, la calle Perú, pero es nada. Entonces la caballería podía venir y tomar Asunción tranquilamente en cualquier momento con esta situación. Y ahí entramos en una etapa de mucha inestabilidad e inseguridad, y también la presencia de gobiernos que no tenían toda la legitimidad. Y cuando no se tiene legitimidad, se tiene represión. Y entramos en una etapa represiva, estuvimos bastante bajo, pero eso va a ser parte del tercer libro. Qué interesante. No sé cómo estamos, yo quiero preguntas, ¿sí que tenemos tiempo? ¿Tenemos preguntas, chicos, o vamos cerrando? Sí, algo que siempre me llamó la atención, el color de la Asociación Nacional Republicana. ¿Por qué es colorado? Porque el liberalismo es azul. Yo no tengo una respuesta científica, digamos, a eso, pero
a juzgar por lo que acontece en la región, la república, la libertad y la independencia vienen de la Revolución Francesa. Y Francia tiene rojo, blanco y azul. En la historia de que Juana de Lara tejió, todo bola. Creo que en mayo no había jacarandá, así que no podía tener la flor azul, etc. Y en Chile es rojo, blanco y azul, en algunos otros lugares rojo y blanco, pero Panamá es rojo, blanco, Estados Unidos es rojo, blanco y azul. Entonces, yo creo que de ahí se tomaban los colores, y en un país con mucho analfabetismo era importante tener un pendón, un color, para manejar a los correligionarios en este caso, ¿verdad? Que correligionario quiere decir religión. Y ahora, los liberales, cuando se les pregunta, dicen que a los colorados les ayudaron los militares brasileños en una revolución, y el birrete del brasileño, cuando te ponía al revés, era colorado. Así era caqui, pero al abrir el forro era rojo. Estábamos vendidos a los brasileños de la cuestión. Y cuando a los colorados se le preguntan del color azul, decía que los liberales siempre amaron a la Argentina, pero en lugar de celeste pusieron azul más oscuro. Yo creo más que los colores que identifican a la situación política en el continente eran los de la Revolución Francesa. Yo me quedo con eso, pero no puedo probar. No, porque se va teniendo. Y ya viendo en las elecciones de Estados Unidos, ellos no tienen un color por partido, pero un partido elige el rojo en una elección y el otro se queda con el azul. Y así, a veces el azul es de los republicanos y a veces... Pero ahora Trump, con la corbata que se pone, se adueñó bastante del rojo. Por ahora, mientras él esté, el republicanismo va a estar asociado con el rojo. Pero no tienen la bandera esa que nosotros tenemos con el color. Bueno, lo mío es breve. Sí, adelante. Ricardo, muy ilustrativo, espectacular la exposición. En estos tiempos así de posverdad, como se dice, donde todo es tan rápido, donde a los jóvenes poco o nada, lamentablemente, a un gran sector juvenil interesa la historia, lamentablemente. ¿Cuál es tu reflexión como docente, investigador, pensador? ¿Qué hacer para que nuestros jóvenes retomen esto que es conocer la historia y amar el país? Exacto. Yo, viniendo de aquella escuela americana de que les había hablado, yo quiero que los jóvenes y los no tan jóvenes, o los jóvenes mayores, los adultos mayores y adultos menores, quiero que comencemos a estudiar la verdad. Yo creo que ese ultrapatriotismo con exageraciones que estoy viendo, hace poco María Eugenia me mostró una, y hay un señor que dice que en 1850 el Paraguay le prestó oro a Brasil. Era un imperio portugués, y tenía trata directa con la banca Rothschild en Londres. No va a venir a Paraguay. Y además no teníamos tanto oro, no había. Y cómo se presta oro, cómo se pesa, no teníamos la capacidad para hacer estas cosas. Pero hay mucho deseo de presentar al país como que absolutamente excepcional, lo más grande del mundo. Y eso se lo debemos en parte a Manuel Domínguez, a quien yo considero bastante charlatán, porque de repente quería que su audiencia la aplaudiera, y el tipo hablaba muy bien, parece, porque daba conferencias con muchos aplausos, ¿no? Y en un momento el tipo decía: el paraguayo, porque come mandioca, es superior al belga en 3 veces, al alemán en 5 veces, y mucha gente que no tenía que comer ese día le encantaba, supongo, que le digan que es superior al belga y al todo ese. Pero nos estuvimos alimentando mucho básicamente, de exageraciones patrioteras, y yo creo que la mejor política sería decirle la verdad. Somos un país pobre, pero no somos menesterosos, tenemos la capacidad. Hoy en día somos un país de ingresos medios en el mundo, no somos el tercer mundo.
somos el segundo y medio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La distribución es pésima. Pero también ahora en el mundo de posverdad, en todos los otros lugares la distribución es también pésima. Este Elon Musk tiene más dinero que 4 o 5 países juntos de Europa, ya no te digo de América Latina. Entonces, tenemos la necesidad de ir educando a esta gente en asumir la verdad. Tenemos que trabajar mucho, pero tenemos la inteligencia. La stevia hizo un paraguayo. Inventó, descubrió, y es la cosa más importante ahora como edulcorante sin azúcar para la gente diabética y para todo ese tipo de cosas, ¿no? Y tantas cosas. entonces tenemos esa capacidad, tuvimos siempre, pero tiene que hacerse a través de la educación. Y yo creo que el gran error, y eso está en mi libro, es que nunca supimos transformar la universidad en una universidad moderna de estudios de cosas que necesita el país. Yo tengo suficiente edad para acordarme de las inundaciones del río Paraguay en el 83, creo que. Y ahí se metió todo el mundo, la Cruz Roja, la iglesia, menos la Universidad Nacional, que tiene una facultad de ingeniería que tenía que haber estado haciendo los puentes y las construcciones y la arena donde no va a entrar el río. Cero. Y hoy en día necesitamos una universidad que se meta en los problemas. Me acuerdo que un profesor americano hacía un cuento que era muy simpático, pero la historia final tenía que ver como una universidad tiene que enseñar lo que el país necesita. Y acá somos un país agrícola ganadero, pero egresamos 500 abogados y 5 ingenieros agrónomos. Y tiene que ser al revés. Y ideas están. Y el asunto es que también tenemos que saber. Somos un país increíblemente conservador. El cambio. Yo soy traductor simultáneo y vino un señor, ya en la época de Rodríguez, cuando Nicanor estaba, ya no era Rodríguez, Nicanor era candidato todavía, y vino acá pagado no sé por quién, por el grupo de Fadul. Me trajo un técnico que había estudiado el cambio en Sudáfrica, cómo hacer que el negro le aguante al blanco y que el blanco no le odie, no lo considera tanto. Y vino acá, y el tipo estaba feliz al principio, podemos hacer el cambio. A los 6 meses, los que más hablan de cambio no tienen el menor interés de hacer ningún tipo de cambio, que todo siga igual. Es conservador. Y entonces es complicado. Educación. Es educación y tiene que ser educación crítica, porque educación no crítica tuvimos siempre es bastante buena. Pues tenemos que hacer una educación crítica, tenemos que tener un proyecto. Cuando Yoyito Franco, que es amigo mío, llegó a vicepresidente, le dije, elegí una partida de gente, no me llama a mí si no querés, pero elegí unos 10 personajes importantes intelectualmente de esta sociedad y que hagan la agenda de lo que el país tiene que hacer. Y no se puede, porque mira si no vienen, miran. No se dice. Con tal de no cambiar, cualquier excusa es buena. Y eso tenemos que saber. Tenemos que conocer. El Paraguay es el mejor soldado del mundo, decía Oleario en Ambrena. ¿Cómo sabes que es el mejor soldado del mundo? Ya se peleó con él. Esas son bola terapia para la audiencia. Se encuentra en la guerra y en la paz. Discurso. Y todo. Nosotros tenemos que saber la verdad. Y la verdad es, queremos cambiar. Pero dentro de nuestra historia siempre hay algo de ficción, ¿verdad? Tenemos mucho porque fuimos enseñando ese tipo de cosas, ¿no? Se instalan en las instituciones educativas inclusive y se transmite por Se generaciones. transmite Sí, después. sí, Y después claro. entra un poquitito la Sí. situación política. El político siempre está buscando poder y para eso tenés que achicar al otro que está buscando al mismo tiempo que vos. Y ahí ya vienen algunas historias. Como que los soldados se fueron descalzos al Chaco. Descalzos en el Chaco no aguantan, no te digo una hora, 10 minutos no se aguantan. Las espinas, la arena, no
no había caso, y así. Democracia. Pero el primer punto, si algo tienen que recordar, es que este conservadurismo que tenemos, de alguna manera hay que ir superando porque es muy medieval. Todo está bien, el patriarca sabe lo que quiere y vamos a aguantar. Y así no se avanza. Muy interesante, profesor. A ustedes. Qué maravilla. Quedamos con muchas ganas. Le quiero hacer entrega de un pequeño Qué bueno. certificado de agradecimiento. Muchísimas gracias. Ha Muy sido amable, qué lindo. un gusto tenerlo acá y lo volveremos a tener el Sí, año que viene. Vamos.